Hola, hoy vamos a ver la historia del puerto de Mar del Plata. El puerto de Mar del Plata surge por la necesidad de tener un puerto de aguas profundas alejada de la zona más turística de la ciudad. Como sabemos, en Mar del Plata el primer puerto estaba en la zona de Punta Iglesias, pero fue también ese lugar donde comenzó a construirse las sucesivas ramblas de la ciudad y los hoteles más refinados y el paseo de los turistas de lo que se estaba transformando en un balneario al estilo europeo. Era por eso que surgió la inquietud de correr el puerto hacia otro lugar para no interrumpir con las actividades comerciales la vida de los veraneantes. Fue por eso que se decidió el actual emplazamiento del puerto en la zona de 12 de octubre y Martínez de Hoz. Para eso se hizo una licitación y la empresa ganadora de esa licitación fue la empresa francesa Sociedad Nacional de Trabajos Públicos en el año 1913. La empresa era de 4 socios, Allard, Dollfus, Szilard y Williot. Y ellos fueron los que les permitieron a los trabajadores de la empresa utilizar terrenos colindantes para jugar al fútbol y van a terminar constituyendo uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de la ciudad, que es Aldo Civi, en homenaje a el inicio de los apellidos de los socios de la firma. Esta firma constructora del puerto va a construir entonces las escolleras norte y sur, pero en una obra que va a demorar muchos años porque en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se van a interrumpir los trabajos. En este espacio donde funcionaba la empresa constructora del puerto, tenemos que pensar que no había nada más en el puerto, así que también ahí en esa misma estructura funcionó la primera pensión, donde iban a vivir aquellos que iban a trabajar el puerto hasta que podían montar su propia casa, que en general eran casillas de metal, y también el primer restaurante. En la actualidad ese edificio sigue en pie, está declarado como patrimonio, por tanto no se puede tirar, y en la parte de arriba funciona una casa de artistas conocida como Mundo Dios. Entonces, acá podemos ver cuál es la estructura en 12 de octubre y Martínez de Hoz de la oficina constructora del puerto, en la esquina, y como decíamos, es una construcción muy extensa, muy grande, donde no solo estaba la constructora, sino una pensión, un restaurante y los primeros negocios de la zona del puerto. Fíjense como en la parte de atrás se ve un molino que se usaba para generar electricidad. Acá vemos la obra de construcción del puerto. En lo que consistía esta gran obra era de extraer de una cantera cercana la piedra y con esas piedras hacer grandes bloques de cemento que se utilizaban para construir la escollera. Esa cantera estaba en lo que hoy es la Gruta de Lourdes y con un titán eléctrico transportaban estos bloques de cemento gigantes, como podemos ver en esta foto. Esta es la parte de arriba del actual lugar, espacio, casa de artistas conocido como Mundo Dios. Acá podemos ver cómo es la estructura desde el aire, la estructura del puerto, con las dos escolleras y la zona para que entren los barcos. Sin embargo, la gran cantidad de tiempo que demoró la construcción del puerto hizo que se construyeran otros puertos cercanos antes, como el de Quequén, para el acopio de granos, y que el puerto de Mar del Plata quedara transformado en un espacio centralmente dedicado a la pesca. Entonces decíamos que para extraer la piedra en la que se construyó el puerto se hizo de una cantera cercana
Y en ese lugar luego se va a construir una capilla al aire libre a imitación de la gruta de Massabielle. Lo que pasa es que la gruta francesa era un lugar donde manaba agua genuinamente de la tierra. En cambio, en el caso de la capilla de Lourdes, es una gruta artificial que va a ser construida en terrenos que va a donar Norberto Peralta Ramos a una congregación religiosa, que es la obra de las Pequeñas Hermanas de la Providencia, y ellos allí van a hacer tanto una capilla como réplicas a escala de las ciudades de Belén y Jerusalén, y también una obra benéfica muy importante que es el hogar de ancianos y enfermos crónicos. La Gruta de Lourdes entonces se va a caracterizar tanto por ser un espacio para rezar como por la presencia de un Vía Crucis, ¿sí? Al aire libre, y la presencia de placas sobre la piedra donde la gente realiza pedidos a la Virgen o agradecimiento por las obras realizadas. Acá podemos ver la Gruta de Lourdes en sus inicios, ¿sí? Como se trabajó sobre la piedra para incrustar la imagen de Lourdes en ella y la capilla. Aquí podemos ver la capilla por adentro. Y también podemos ver cómo estos espacios que comienzan a crearse ligados a la religiosidad, a distintas congregaciones religiosas, surgen en el puerto para intentar ordenar un espacio al que veían demasiado anárquico. Por un lado, veían a poblaciones viviendo en condiciones muy humildes, pero por otro lado también veían que esas condiciones de vida no se ajustaban al culto católico, que la mayoría de la población del puerto no estaba casada, no bautizaba a sus hijos, no concurría a la iglesia, y entonces las diferentes órdenes religiosas, la más importante de las cuales era estas hermanas de la Divina Providencia, y también de instituciones benéficas como por ejemplo las Mujeres de San Vicente de Pauls, van a intentar intervenir en el puerto para reordenar ese espacio. Una de las obras más importantes que van a realizar entonces es la del Instituto Inmaculada Concepción en 1927, que va a ser un colegio de señoritas, que primero va a funcionar en una casa alquilada, donde van a dar talleres de costura, de labores, de corte y confección. Primero va a ser una escuela primaria, luego van a incorporar un jardín y por último una escuela secundaria. Pero estas mujeres querían hacer una obra más importante y no se van a conformar con una casa alquilada, sino que van a decidir construir un colegio propio. Por eso van a hacer una colecta en el Golf Club que va a incluir la subasta de joyas, propiedad de estas mujeres de la aristocracia, y gracias a esa colecta van a comenzar a construir esta escuela, el edificio propio de la escuela. El edificio lo va a construir nada más ni nada menos que el arquitecto Bustillo, que era de gran prestigio en ese momento y que va a realizar su tarea ad honorem, es decir, sin cobrar por esa tarea. Acá vemos el edificio de Inmaculada Concepción con el característico frente de piedra Mar del Plata, trabajada en el estilo conocido como a la Baldasarini, y los techos de madera y tejas con la forma conocida como cola de pato. Y también fíjense que en ese mismo estilo y línea se trabajan las ventanas y el portón de ingreso. Acá vemos una foto de alumnas del Instituto Inmaculada Concepción. Y podemos también ver cómo este Colegio Inmaculada Concepción del 27 se relaciona
con otra escuela, en este caso para varones, que es la Sagrada Familia del año 1928. La escuela Sagrada Familia va a ser un colegio anexo a una iglesia, que va a ser el hito más importante del puerto, que es la iglesia de la Sagrada Familia, construida con estilo neobarroco de inspiración portuguesa. Va a ser una obra impulsada centralmente por Elisa Alvear de Bosch, que ella misma va a encargar un Cristo de 35 metros de altura que van a mandar a traer de Italia y que se va a transformar en un ícono visto desde todo el puerto. También van a mandar a traer un portal de roble de Francia y una representación de la Sagrada Familia de cerámica también de Francia. Es muy importante ver que en este contexto la comunidad del puerto no era homogénea, ya que comenzaron a mudarse a ella los trabajadores, primero para la empresa constructora y luego los mismos pescadores, que eran en su gran mayoría de origen italiano, pero pertenecían a distintas colectividades de Italia, que incluso hablaban diferentes dialectos. De esa manera podemos ver cómo una iglesia como la Sagrada Familia actuó como un factor de aglutinación de esas diferentes comunidades. Y por eso la misma iglesia incluye un sector en el ala izquierda donde están los santos protectores de las diferentes regiones de Italia, y se organizó la fiesta de los pescadores, en la cual sobre las tradicionales lanchitas amarillas desfilaban los santos protectores de las diferentes comunidades. Acá podemos ver una imagen de la Sagrada Familia con esta línea neobarroca de estilo portugués y el Cristo en la parte de arriba. Y podemos ver también cómo aparece la iglesia y pegada a ella la escuela con su típica estructura de aulas y un patio central. Y vemos también cómo esta institución dominaba sobre el espacio del puerto, que aparece en gran medida como terrenos baldíos. Acá podemos ver el interior de la iglesia y acá podemos ver lo que decíamos, ¿no? La fiesta de los pescadores que se realiza en el propio mar con las lanchitas amarillas y el desfile de las distintas figuras propias de la religiosidad popular. También dentro de este contexto del puerto podemos ver otra obra benéfica y a la vez ordenadora, como es el barrio obrero de Elisa Alvear de Bosch. Se decía que desde el Golf Club quienes jugaban en Playa Grande veían unos reflejos metálicos que molestaban a la hora de tirar hacia el sur. Y esos reflejos metálicos eran nada más ni nada menos que las casillas de los pescadores, que no tenían casas de material, sino casillas metálicas, de metal y de madera. Para eso para corregir esa situación y suministrar unas viviendas más dignas, van a realizar este barrio obrero que va a tener un estilo pintoresquista de piedra, pan de bois y tejas de españolas. La podemos ver acá, ¿no? Como el frente es de piedra, tenemos la presencia, o sea que es una piedra Mar del Plata, pero tenemos los pan de bois, que son bien característicos de la arquitectura centroeuropea, y las tejas españolas. Entonces, en una misma construcción podemos ver cómo se fusiona lo local, lo español, lo francés y lo inglés. Acá vemos la plaquita que recuerda a las benefactoras de esta obra. Y esta es el típico estilo de casillas del puerto. Fíjense que tiene unos escaloncitos en la parte de adelante, porque era muy probable, muy frecuente que por los desbordes del arroyo del Barco estas casas se inundasen. La otra obra clave que nosotros tenemos en el puerto es la usina de electricidad que se va a construir en el año 1928 de estilo italianizante,
porque hasta ese momento el puerto no tenía luz. Esta es la obra frente a la plaza, que está lamentablemente